Buenas tardes. La economía como ciencia, modelos económicos. Integrantes: Valeria Díaz, Andrea Panta, Natalia García, Alexi Ponce y Naomi Guevara. La economía como ciencia social. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos, que es un objeto de estudio altamente dinámico ya que somos impredecibles. También estudia la forma en que se producen, circulan, son distribuidos y cómo se consumen los bienes, la fijación de los precios del trabajo, del capital o de la tierra en la economía, y en el modo en que se utilizan para asignar los recursos. Por ejemplo, el efecto que producen en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Se ha dicho que nuestro siglo es dominado por la complejísima variedad de los fenómenos económicos. Nada es más eficaz que lanzarse directamente al proceso de la realidad económica, que examina la distribución de la renta, la influencia del gasto de los impuestos y el déficit presupuestario público. Analiza el crecimiento en los países en vía de desarrollo y propone medidas para fomentar la utilización eficiente de los recursos. La ciencia económica se divide en dos áreas que facilitan su estudio. La microeconómica se ocupa del estudio de los agentes económicos individuales y su interacción a través de los mercados, así como la configuración estructural de estos. Y la macroeconómica, que estudia la organización económica a nivel agregado o nacional, prestando especial atención a la intervención del Estado a través de la política económica. Un modelo económico es una representación simplificada de la relación entre distintas variables que explican cómo opera la economía o un fenómeno en particular de ella. Por ejemplo, la variación del precio de un producto en un mercado específico. Los modelos económicos permiten estudiar fenómenos complejos y hacer predicciones acerca del comportamiento futuro de las variables, la cual se centra en capturar las variables más relevantes del fenómeno estudiado, permitiendo de esta manera una mayor comprensión y simplicidad. Dentro de los modelos económicos tenemos el capitalismo, el cual defiende la propiedad privada, la libertad de empresa, la fijación de precios mediante la ley de oferta y demanda, así como la existencia de mercados competitivos. Tenemos también el socialismo, el cual defiende la propiedad colectiva. Las empresas son del Estado, los precios se fijan por leyes jurídicas y, por tanto, los mercados están regulados. Y por último tenemos la economía mixta, en donde hay muchas economías de diferente tipo, algunas que son más afines al capitalismo y otras más cercanas al socialismo. Se denominan sistemas mixtos precisamente porque son una mezcla de los dos anteriores. El capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en lo que medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. A efectos conceptuales, es la posición económica social contraria al socialismo. Un sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no una organización como el Estado. Capitalismo y socialismo. Las economías capitalistas se caracterizan principalmente porque empresas e individuos producen e intercambian bienes y servicios en el mercado por medio de transacciones económicas a través de determinados precios. El sistema opuesto en términos de propiedad privada al capitalismo es el socialismo, que básicamente defiende el concepto de propiedad social de los elementos de producción o de los bienes. Características del capitalismo. Los principios básicos del capitalismo son: defensa de los derechos individuales, propiedad privada de capital y de medios productivos, libertad de empresas, mediante la cual es posible llevar a cabo proyectos empresariales o ponerles fin, mercado competitivo, lo cual supone que el precio de intercambio se da por la interacción de oferta y demanda con la menor injerencia posible del Estado. El papel del Estado en el capitalismo.
La principal tarea del gobierno, según el capitalismo, es controlar los fallos de mercado. Además, debe evitar que el sistema derive en situaciones de abuso y debe fomentar la competencia. Bajo este concepto, existen diferentes tipos de sistemas derivados, como el capitalismo monopolístico y el capitalismo financiero o el neocapitalismo. En ese sentido, la escasa presencia e influencia del poder político en el mercado destaca especialmente, pues permite a propietarios o empresarios operar con un alto grado de libertad e independencia para la consecución de beneficios. El socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. Según expresa el socialismo, su principal consecuencia es una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riqueza igualitario. Para ello, los medios productivos no tienen que ser de propiedad privada, porque consideran que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados y aprovechando de esa posición para controlar al trabajador y al consumidor. Principales características del socialismo. Una de ellas es, su base es la prioridad colectiva de los medios de producción y distribución, buscando el bien social. La riqueza no debe recaer sobre los empleadores capitalistas, sino que debe estar repartido de forma igualitaria, eliminando la diferencia entre clases sociales. Y por último, la injerción del Estado en el aspecto económico y social. No dejamos al mercado toda la capacidad de decisión y control. En otras palabras, mayor centralización en sistemas capitalistas. Con el paso de los años, las posturas socialistas han ido evolucionando desde sus premisas más clásicas hasta una postura más abierta y aceptando el libre comercio, bajo ciertas premisas básicas como el control de los gobiernos en el ámbito económico y financiero y la protección de la ciudadanía para situaciones de desigualdad o abuso social. Hola, soy Naomi y voy a hablarte acerca de la economía mixta. La economía mixta es el término que se refiere a un sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con el sector público, que actúa como regulador y corrector del primero. La mayoría de las decisiones son tomadas por los agentes privados de la economía, es decir, los hogares y las empresas, que deciden qué, cómo y dónde producir. Pero al mismo tiempo, la actuación del Estado también está presente cubriendo los fallos del mercado, como por ejemplo, proveyendo a la población bienes públicos o redistribuyendo la riqueza a través de impuestos y subvenciones para establecer una sociedad más equitativa. La economía mixta es una mezcla de los dos extremos de sistemas económicos básicos, economía capitalista y economía planificada. En el primer caso, el libre mercado es el mecanismo esencial para resolver las tres preguntas básicas de la economía: ¿qué, cómo y para quién producir? En el segundo caso, en cambio, es el Estado el que de manera centralizada responde a estas interrogantes. Actualmente, la mayoría de las economías del mundo han optado por el sistema de economía mixta. Todas combinan elementos propios de los sistemas, aunque el grado de intervención del Estado es muy diferente en unas que en otras ciudades. Por ejemplo, en el caso de Europa, la intervención del Estado es mucho más fuerte en los mercados en comparación con Norteamérica.